Australia acaba de cruzar una línea que ningún otro país del mundo democrático, solo la China, se había atrevido a cruzar. Han prohibido que los menores de 16 años tengan redes sociales. Y desde esta misma semana, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y otras plataformas deben bloquear el acceso a cualquier menor de edad. Y la reacción, obviamente, ha sido inmediata. Las grandes plataformas Meta, YouTube, Snapchat salieron a criticar esta medida con una fuerza poco habitual. Hablan de una ley apresurada, hablan de riesgo, supuestamente riesgo para los adolescentes que no estén con el celular, y de que esto empujará a los jóvenes hacia plataformas menos seguras. Pero esa preocupación yo creo que genera una pregunta bastante incómoda. ¿Están defendiendo a los niños y a los menores de edad o simplemente están defendiendo su negocio? Pero bueno, lo cierto es que esta ley marca un antes y un después en la relación entre los estados, plataformas digitales y la familia, porque ¿qué rol juega la familia? Por eso digo que por primera vez un gobierno en democracia no solamente está regulando, está interviniendo directamente en la vida digital de los adolescentes, pero también en cierto sentido podríamos decir que está interviniendo en el rol que le compete a los padres. Y eso obviamente ha abierto un choque inédito entre papás que celebran la medida y papás que consideran que esta es una intromisión estatal sin precedentes, y por eso a mí me parece que es importante sopesar ambas cosas, porque ahí aparece el verdadero debate de fondo. ¿A quién le corresponde poner límites en la vida digital de los hijos? ¿Al Estado o a los papás? ¿Y puede una ley reemplazar un rol familiar que tal vez se ha ido debilitando? Tal vez la ley sirve para hacer un llamado de atención a aquellos que están dejando de lado esa responsabilidad parental. Por eso vamos a hablar en este video sobre esta decisión polémica, qué riesgos expone y por qué esta discusión recién está empezando, y yo creo que va a llegar a todos los países del mundo. Desde este miércoles, como les decía, entró en vigencia una de las leyes más polémicas y más comentadas del mundo digital. Australia prohibió que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. Y aquí no estamos hablando de un proyecto, de un anuncio, no, es una ley, y una ley que debe aplicarse y tiene multas de millones de dólares, como vamos a ver. Pero antes de entrar en las consecuencias, en las reacciones o en el debate sobre la libertad, la seguridad, el control, yo creo que tenemos que empezar por lo básico. ¿Qué dice exactamente esta norma? Es importantísimo. Como siempre yo digo, tenemos que ir a las fuentes de esta nueva ley. Porque las interpretaciones sobran, pero el texto oficial deja en claro el alcance, deja en claro los requisitos, las obligaciones que van a cambiar la manera en que millones de jóvenes usan el Internet en un país como Australia. Bueno, aquí esto es la publicación de los hechos reales de esta ley, es el documento del propio gobierno australiano, y vamos a repasar algunos puntos que son muy importantes para entender realmente cómo funciona esta política, qué es lo que se les exige a las plataformas y qué lógica hay detrás. Bueno, las características del requerimiento para menores de edad es en relación a la seguridad en línea, y básicamente, y vamos a ir leyendo, lo voy a poner un poco más grande si es posible para irlo viendo, porque básicamente estamos hablando aquí de un requerimiento que tiene que ver con cuestiones muy importantes. La primera de todas, exige a las plataformas de redes sociales, como lo vemos aquí en el primer punto, que todos los menores de 16 años no pueden tener absolutamente ninguna cuenta, y las plataformas deben tomar todas las medidas razonables para evitar que alguien rompa esta obligación de la ley mínima. En segundo lugar, aquí hay una definición de plataforma de redes sociales con restricción de edad. ¿A qué se refieren por plataforma? ¿A qué se aplica la obligación de la edad media? Y además se habla de facultades normativas para que el Ministerio de Comunicaciones restrinja o amplíe el alcance de esta definición a nuevas plataformas. Ahora, una cosa interesante, y que esto va a plantear, bueno, cómo lo van a poder realmente hacer cumplir, porque aquí se especifica que ningún australiano va a tener que utilizar una identificación del gobierno, una licencia de conducir, el pasaporte, por ejemplo, para demostrar la edad en línea, y que las plataformas deben ofrecer alternativas razonables a los usuarios. Bueno, ¿cómo se va a cumplir eso? La verdad que yo no tengo ni idea, y les voy a ser sinceros, porque hoy en día en otros estados, por ejemplo los Estados Unidos, cuando se han implementado estas leyes, sí o sí uno tiene que subir la licencia de conducir, por ejemplo. Bueno, también hay medidas de protección de la privacidad. Sabemos que las redes sociales, y esto lo hablo en el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro,
viven de la venta de datos, entonces una de las cuestiones es no se pueden vender datos de menores de edad, eso es una de las razones, y por eso se imponen limitaciones al uso de la información recopilada por estas plataformas con el fin de cumplir la obligación de edad mínima y obviamente exigen que se debe destruir todo tipo de información tras el uso para confirmar la edad de las personas. Luego también le dan poderes al comisionado de la seguridad electrónica, al comisionado de información para recabar toda información que sea relevante y así poder supervisar el cumplimiento de esta ley. Y aquí se habla de que van a haber sanciones de 150.000 unidades de penalización. Eso equivale a 49,5 millones de dólares australianos para las plataformas que no estén cumpliendo con la obligación de la edad mínima por parte de estas empresas. Además, se aumenta, dice, la sanción para las empresas que incumplan los códigos y las normas de este sector a fin de que se vea reflejada, dice ahí, la gravedad realmente de lo que estamos hablando aquí con esta situación. Ahora bien, ¿a qué plataformas afecta concretamente esta prohibición? Pues no entran todas, por ejemplo, no entran videojuegos, no entra Roblox. Según la información oficial, aquí podemos ver algunas de las plataformas que han entrado directamente dentro de esta ley. Hay otras que han quedado fuera. Nosotros podemos ver aquí el caso, por ejemplo, de TikTok, Instagram, YouTube, X, que ahora es Twitter, Facebook, Snapchat, Reddit, Threads, que es una especie de Twitter para Instagram, Twitch y Kick, totalmente prohibidas. Esto es realmente inaudito, me parece a mí. Pero una cosa, y aquí viene el tema, una cosa es leer la ley, pero otra es verla aplicada, ¿no? Porque desde esta semana, como les decía, las plataformas en Australia evidentemente tuvieron que activar nuevos bloqueos de sistema de verificación de edad y ya comenzaron a aparecer los primeros registros de cómo esto es en la práctica. Porque, a ver, si un australiano dice no está obligado, según dice el texto aquí, a mostrar su identificación gubernamental, el pasaporte, la licencia de conducir, ¿cómo es que esto realmente se va a cumplir? Bueno, acá hay un video que ha subido un usuario que muestra básicamente cómo se está llevando esto a la práctica, ¿no? La persona aprieta en Instagram y ahí le aparece las personas menores de 16 años no van a poder acceder. Bueno, les recuerdo que en Canadá, por ejemplo, si ustedes entran a un sitio de noticias aparece bloqueado, pero aquí estamos hablando de menores de edad. Debido a esta nueva ley hay que mostrar la identificación digital de cada una de estas personas y obviamente que aquí nos encontramos con un problema a resolver porque obviamente que tarde o temprano estas plataformas digitales iban a terminar de alguna manera exigiendo realmente que se muestre la propia identificación para así entonces poder verificar la edad de esta persona. Ahora, aquí hay varios temas para reflexionar, pero obviamente que aparecen estas pantallas de advertencia, bloqueo de acceso, avisos de restricción por edad, por ejemplo, exigencias para poder seguir usando la aplicación. Si te está gustando este contenido, te invito a ver el video sobre la guerra entre Irán e Israel, porque esto no es un partido de fútbol con buenos y malos, es una guerra. Y las guerras no se entienden con slogans, se entienden con historia, con geopolítica, con intereses cruzados. ¿Por qué estalló el conflicto? ¿Quiénes realmente están detrás? ¿Qué papel juegan las grandes potencias? Y sobre todo, ¿por qué es un error mirar este conflicto desde la ingenuidad moral del blanco y negro? Lo encontrarás en la sección Sin Censura. Ingresa a la academia pablomunoziturrieta.com. Pero ciertamente que esta ley tiene muchos detractores, especialmente las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? Las mismas que dominan la vida digital de millones de adolescentes. Y obviamente sus críticas nos dicen algo muy interesante sobre cómo ellos ven este cambio y cuál es realmente el interés real. Yo creo que a ellos no les importa absolutamente nada el bienestar de los niños, el bienestar de los adolescentes. Aquí dice Meta, dice que la ley de Australia está empujando a los niños a plataformas
menos reguladas. Bueno, Meta, la empresa matriz de Facebook, de Instagram, dos de las redes más usadas por adolescentes en el mundo, especialmente Instagram. Hoy en día el que tiene Facebook es un dinosaurio, seamos honestos, ningún joven tiene Meta, pero Instagram sí. Y Meta lanzó un comunicado en el que afirma que esta prohibición puede tener un efecto contrario al que Australia busca, que los jóvenes terminen migrando a plataformas más pequeñas y menos reguladas y plataformas que son peligrosas. Dice aquí el comunicado oficial, nosotros hemos constantemente mostrado, expresado nuestra preocupación de que esta ley poco desarrollada podría empujar a los adolescentes a plataformas menos seguras, menos reguladas. Ahora estamos viendo que esas preocupaciones se están haciendo realidad. Si bien nosotros vamos a cumplir con toda la normativa, las obligaciones legales, seguimos preocupados de que esta ley hará que los jóvenes estén menos seguros. Bueno, esa es una mentira total. De repente están preocupados por los jóvenes. La misma compañía, como yo lo decía en este libro, que estuvieron estudiando de qué manera se podía alterar y transformar el cerebro de los jóvenes, de repente están preocupados. Bueno, YouTube también se sumó a la crítica. Inicialmente parecía que la plataforma iba a ser una de las pocas exentas de esta prohibición para que los niños puedan ver videos supuestamente educativos, pero el gobierno australiano cambió el texto de la ley y los incluyeron a los de YouTube dentro de las restricciones. Y aquí obviamente ellos expresaron preocupación de que en lugar de proteger a los jóvenes pueden tener el efecto contrario, que obligar a los niños a salir de la plataforma puede hacer que pierdan acceso a contenido seguro y educativo, que de otra manera sí estaba moderado y estaba controlado. Snapchat obviamente también salió al cruce de esta ley. Ellos aquí básicamente dicen que el gobierno de Australia los clasificó como una red social cuando, según ellos, simplemente son una aplicación de mensajería entre amigos. Bueno, sabemos el desastre que es Snapchat. Según Snapchat, dice prohibir Snapchat va a empujar a los adolescentes a aplicaciones mucho menos seguras y que esta medida no está protegiendo absolutamente nadie. Ahora, ellos han dicho que van a cumplir la ley y en el comunicado oficial hablan acerca de, obviamente, primero que el gobierno australiano ha implementado esta ley, que tienen requisitos desde el comienzo. Nosotros, dice, hemos sido una aplicación de mensajería visual con imágenes, por eso ahí también había muchos materiales de menores de edad, por eso es un desastre esta aplicación. Y el objetivo, dice ahí, principal de Snapchat es conectar a nuestra comunidad con sus amigos y familiares más cercanos. Sabemos que snapping es la forma más personal de comunicarse, y especialmente cuando mandan fotos íntimas, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Sin embargo, el gobierno australiano está en desacuerdo, ha clasificado a Snapchat como una plataforma de redes sociales y nos han impuesto restricciones de edad. Y si bien estamos totalmente en desacuerdo con esta decisión, vamos a cumplir como lo hacemos con todas las leyes de los países en los cuales operamos. Pero, dice ahí, desconectar a los adolescentes de sus amigos y familiares no los hace más seguros. A ver, es una conexión virtual. Tampoco estamos hablando de que los vamos a separar, aislar. Yo estas redes sociales no las vi criticar, por ejemplo, las medidas de la pandemia, cuando nos separaron y nos aislaron. Yo no vi en ninguna red social diciendo qué tremendo, nos van a separar a los jóvenes. A mí me parece que no les importa absolutamente nada. Por eso, lo que estamos viendo aquí con todas estas quejas de YouTube, de Facebook, de Meta, de Snapchat, yo no creo que sea una preocupación genuina por los jóvenes. Les voy a ser sincero, yo no me la creo. No sé qué creen ustedes. Porque ellos hablan de seguridad, de protección, pero realmente lo que está en juego aquí es la pérdida de usuarios, la pérdida de tiempo de uso, porque las plataformas tienen que generar adicción. Es algo que lo expliqué profundamente aquí. Se debe generar adicción para que luego esos jóvenes puedan básicamente pasar muchas horas dentro de las redes sociales. Y vamos a cambiar ahí, de las redes sociales, ahí se ve bien. Y cuando un joven pasa horas en las redes sociales, los efectos neurobiológicos, psicológicos son tremendos. Entonces a las redes sociales no les importa los jóvenes. Ellos tendrían que estar de acuerdo. Papás, por favor, no le pongan, ¿no es cierto?, redes sociales a sus hijos, no le den celular. Y lo más llamativo es que muchas de estas empresas advierten que la ley va a empujar a los jóvenes, eso me llamó la atención, a sitios menos peligrosos. Como si esas plataformas fueran un modelo de seguridad,
cuando justamente están entre los entornos digitales más cuestionados por generar adicción, por dañar la salud mental, por exponer a los jóvenes a riesgos reales, todo lo que tiene relación con, incluso, no voy a decir las palabras porque me van a censurar este video, pero el quitarse, el sustraerse la propia vida, vamos a decir eso. ¿Cuántos casos están ocurriendo en todo el mundo? Entonces la pregunta aquí me parece que es inevitable. ¿Están defendiendo la seguridad infantil de menores, de adolescentes, o están defendiendo el negocio? Eso es algo importante. Ahora, vayamos al caso de los papás, porque más allá de cómo han reaccionado las plataformas, hay un punto clave que me parece importante también decir, que la ley ha caído directamente en el corazón de la familia. Y a ver, entonces, ¿quién tiene autoridad realmente sobre los hijos? ¿El Estado o los padres? Y ahí ha surgido algo muy interesante, porque por un lado tenemos papás que celebran la prohibición y por otro lado tenemos a papás diciendo que el Estado se está entrometiendo totalmente con sus familias. Y quiero mostrarles una nota que me parece bastante interesante del mismísimo Washington Post, donde se habla aquí acerca de las medidas. Este país ha prohibido las redes sociales para adolescentes y menores de edad, pero la mayoría no va a obedecer, dice ahí el artículo del Washington Post. Y este artículo muestra muy bien este choque entre papás que aprueban la medida y papás que sienten que el Estado se está entrometiendo donde no debe. Por eso me gustaría saber también, y es importante reflexionar sobre esto. A ver, yo no quiero que mis hijos tengan celular. Perfecto, yo lo decido, pero el Estado es el que lo tiene que decidir por mí. Bueno, en el caso ideal no, en el caso ideal, como digo acá, es la responsabilidad de los papás. Algunos papás están celebrando la medida, algunos papás están muy enojados. Y hay un texto aquí que quiero leerle y comentar con todos ustedes. Consideramos, vamos a ver dónde estaba la parte que quería leer con ustedes. Acá está. Consideramos, dice ahí, que este es un primer disparo de advertencia hacia las empresas de redes sociales, dijo Danny Elaki, padre de 5 hijos en Sydney, cofundador de Heads Up Alliance, una red de papás que intenta regular el uso de celulares inteligentes y de redes sociales para sus hijos. Los hijos de este señor no usan las redes sociales, por lo que la prohibición podría ampliar sus círculos sociales a medida que los compañeros se desconecten. Es decir, mis hijos ahora se van a poder juntar con más jóvenes que están desconectados. Sin estar navegando, sin ver videos, los niños van a tener más oportunidades de interacciones auténticas y reales. Y eso es así, totalmente. Totalmente. Yo creo que esta es una ley que sirve tal vez para decirle a los papás, miren, está mal eso. Tal vez ustedes no tenían ni idea. No tenían ni idea. Capaz que esto va a ser un llamado para que muchos papás digan, bueno, voy a investigar, que es todo lo que yo hice en este libro. Vamos a investigar y ver por qué realmente están pasando una ley así. Y que yo creo que, a ver, en lo personal, yo no haría una ley para prohibir las redes sociales de esa manera. Yo lo que haría es invertir en que los papás se formen, en que los papás realmente tomen conciencia, en que los papás se informen. Porque algo interesante que puede lograr esta ley es que cuando un adolescente intentaba mantenerse fuera de las redes, se sentía un bicho raro, se sentía incluido. Ahora la desconexión va a dejar de ser una rareza, va a ser la opción legítima, va a ser la opción legal, va a ser estar protegida por la ley, y por eso para muchos jóvenes esta prohibición no solamente va a reducir los daños de las redes sociales, sino que les va a dar de vuelta la posibilidad de tener una vida social real sin quedar marginados o no estar pegados al teléfono. Ahora los parientes, si ustedes deciden que su hijo no tenga teléfono, los parientes no van a decir, hoy ¿cómo le vas a sacar el celular a tus hijos? ¿Le vas a hacer eso? ¿Le estás violando un derecho humano? Bueno, por eso acá se habla de que otros papás estuvieron bastante felices con la prohibición, pero cautelosos ante esta transición, porque menos redes sociales va a significar que ahora van a tener un montón de tiempo libre. Amanda Oliver dice, una mamá de 5 hijos en Queensland, básicamente comentó que ha sido muy difícil lograr que su hija de 11 años, Emma, deje las aplicaciones de las redes sociales, ya que ella tiene habilidades para sortear todos los límites que le imponen sus padres. Así es, una chica que hace lo que se le da la gana, una niña pobre de 11 años. Ella está contenta con esta prohibición y obviamente que está contenta de que entre esta prohibición antes de que su hija sea adolescente. Nos adelantamos, dice, a la situación comprándole una bicicleta nueva, para aprender a andar en bicicleta, un montón de artículos, dice aquí, para manualidades, y vamos a comenzar, dice, a aprender a cocinar juntas.
Pero otro papá dijo, como papá cansado no quiero hacer nada de eso, para ser honesto, pero como padre este es mi trabajo. ¿No es cierto? Bueno, es interesante, muchos papás tal vez por cansancio le han abierto el mundo digital a los hijos para que no los molesten. Y voy a pasar los próximos 5 años con mi hija, por más difícil que sea. Miren que un papá tenga que decir eso, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque muchos papás ahora van a tener que volver a ocupar un rol que por cansancio, que por rutina habían ido perdiendo. Volver a proponer planes, actividades, pasar tiempo con los hijos. Es una oportunidad muy grande, me parece a mí, para reconstruir vínculos. Porque si los jóvenes ahora no pueden refugiarse en la pantalla, que eso es lo que estaba ocurriendo, la atención debería volver a la familia. Pero obviamente que no todos los papás están en sintonía y muchos no están de acuerdo con esta ley. Porque papás que se han opuesto a la prohibición eh, por básicamente la intervención gubernamental en la relación de sus hijos con la tecnología. Y por eso muchos papás han dicho que van a ayudar a sus hijos a violar esta ley por medio de tecnología, ¿no? Acá habla del caso de que en definitiva dice el gobierno no debería meterse en esto, debería preocuparse de sus cosas, dijo Melissa Di Vita. En el artículo aquí habla de que yo puedo criar perfectamente, dice esta señora, a mis hijos sin la interferencia. Ella planea que su hijo siga viendo YouTube con una cuenta de adulto, con la cuenta de ella, y a muchos papás les está preocupando que intentar mantener a sus hijos alejados de sus aplicaciones solamente los va a llevar a comportamientos dañinos, haciendo que sea menos probable que pidan ayuda a los papás si ocurre algo malo en las redes sociales. Bueno, no sé realmente si eso va a ser así, pero es interesante cómo acá un testimonio, puse una foto de mi madre delante de la cámara y me dijo gracias por verificar tu edad, los desafíos que enfrenta Australia para implementar la prohibición del acceso a los menores de 16 años en las redes sociales. Obviamente que echa la ley, echa la trampa y por eso esta es una ley que no deja indiferente absolutamente nadie. Para muchos papás es un alivio, para muchos papás es una confirmación, sienten que por fin alguien les da una mano para frenar la avalancha digital que ya no podían controlar, pero para otros es una intromisión del Estado en decisiones que creen que solamente ellos deberían tomar. A mí me parece que debemos lograr un balance entre ambas cosas, porque si bien el Estado no debe entrometerse en las decisiones que son propias de los derechos parentales, y en la academia voy a dar pronto un curso sobre derechos parentales, tenemos que tener en cuenta por un lado tenemos el modelo chilo que presento aquí, que es la fuerza, pero por otro lado tenemos un modelo basado en la responsabilidad, que es el que yo aliento en mi libro. Y es ahí donde aparece el debate de fondo, porque ¿dónde terminan las responsabilidades o obligaciones del Estado y dónde empiezan las responsabilidades de los papás? Que en realidad las responsabilidades de los papás son anteriores a la de los Estados, y hasta qué punto una ley puede reemplazar el rol que la familia muchas veces lamentablemente ha dejado de ejercer. Por eso aquí hay una discusión de fondo que no es meramente tecnológica, es antropológica, es educativa, es moral, es psicológica. Hay que tener cuidado, por un lado, con todas las medidas estatales que empiezan a meterse en la educación de los hijos, porque la educación, formar criterios, poner límites, enseñar virtudes, es un derecho primario y originario de los padres, no del Estado. Pero ¿qué pasa cuando los padres no lo están haciendo? Bueno, es ahí cuando el Estado tiene la obligación muchas veces de intervenir. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado que el Estado no termine reemplazando a los papás. Porque los papás muchas veces se han lavado las manos con la educación de los hijos, que me los eduque el Estado, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ese balance porque también se está descubriendo algo importante. Muchos papás no tienen ni idea de los riesgos reales de las redes sociales y una ley como esta obviamente los obliga a tomar conciencia y a formarse. Es un llamado de atención que yo creo de otra manera nunca jamás realmente llegaría. Y por eso yo les quiero aconsejar un curso que tiene que ver con todo esto. Yo tengo un curso sobre el libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. Obviamente les aconsejo mejor leer este libro y luego acompañarlo con ese curso. Pero tengo otro sobre un taller muy interesante, todo lo que debes saber antes de darle el celular a tus hijos, en la sección cursos exclusivos de mi academia, porque es ahí cuando yo creo que nosotros debemos primero tomar conciencia, nosotros debemos poner límites, debemos aprender a educar en la era digital y la solución no es que el Estado críe a los hijos, sino que los papás recuperen su rol. Y al mismo tiempo, es verdad que hay plataformas cuyo contenido es directamente tóxico, es nocivo para menores de edad, y ahí poner límites, que los papás pongan límites, es proteger, no es censurar, no es censurar.
tienen que proteger a sus hijos. Y entonces la clave, y es algo que me parece no deberíamos perder de vista, es mantener el equilibrio. Defender a los niños sin desplazar a los papás, también regular, pero sin caer en una especie de paternalismo estatal. Y ahí Australia no es un caso aislado, ya hay países que están siguiendo el mismo camino, se está hablando de esto en Malasia, en Indonesia, en Brasil, en Reino Unido, en España, incluso la propia Comisión Europea que está trabajando en un sistema de verificación de edad para menores de edad. Entonces, lo que hoy empieza en Australia, hoy en día yo creo que se va a abrir un debate a nivel mundial y ahí la pregunta que nunca debemos olvidar es la siguiente, me parece una pregunta central. ¿Estas leyes realmente alcanzan ese equilibrio necesario o son apenas un atajo que vuelve a poner al Estado en un rol que no le corresponde? Y ese es justamente el debate que tenemos que dar. Y por eso quería abrir la puerta para este debate y escuchar y leer sus comentarios. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos sin convertir al Estado en un padre sustituto y sin renunciar a ese equilibrio que justamente es el que garantiza la libertad y la responsabilidad de todos nosotros?